La niebla se arrastra sobre el mar de Japón como una sábana húmeda. No cubre el agua, la esconde, la vuelve negra, la vuelve profunda. Y entonces, entre el gris del cielo y el temblor del oleaje, aparece una sombra que no debería estar allí. Primero parece una mancha, luego un bloque, después una muralla. No es una isla. Es el acorazado de piedra que se niega a hundirse, una mole de concreto clavada en el mar, un cadáver urbano con forma de barco de guerra Ashima. Gunkanshima, el nombre llega con el viento, bajo, roto, como si alguien lo pronunciara desde una habitación sin ventanas. El océano la golpea sin descanso, no con rabia, con paciencia, como si supiera que la piedra también se cansa, como si supiera que incluso el concreto, tarde o temprano, aprende a desmoronarse. Las olas revientan contra sus muros, salpican sus heridas, suben por sus costados, retroceden y vuelven, siempre vuelven. El aire huele a salitre, a metal oxidado, a lluvia vieja atrapada en escaleras sin destino. El frío entra por la piel antes de tocar la piedra, se mete los dedos en la nuca, en los pulmones. A lo lejos los edificios se levantan como dientes rotos, ventanas vacías, balcones muertos, muros manchados por el tiempo. Todo parece mirar hacia el mar, todo parece esperar. El acorazado de piedra que se niega a hundirse no invita a entrar, advierte. Sus muros no dicen bienvenido, dicen vuelve atrás. Pero hay lugares que no necesitan puertas abiertas para llamarnos. Hay ruinas que susurran y Ashima susurra desde la niebla. Hubo un tiempo en que este lugar no estaba muerto, hubo un tiempo en que respiraba. No con árboles, no con aves, no con campos abiertos. Respiraba con humo, con carbón, con motores, con pasos apresurados en pasillos estrechos. Miles de personas vivieron aquí apretadas entre paredes de hormigón y un océano que no dejaba espacio para escapar. La ciudad creció hacia arriba porque no podía extenderse hacia ningún lado. El mar la rodeaba, el mar la vigilaba, el mar la encerraba. Los apartamentos eran pequeños, demasiado pequeños. Habitaciones donde el sueño, la comida, el llanto y la esperanza tenían que compartir el mismo aire. Las paredes estaban siempre frías, incluso cuando había calor, incluso cuando las cocinas ardían, incluso cuando las familias se reunían alrededor de una mesa diminuta intentando fingir que el mundo no terminaba justo después de la ventana. Afuera estaba el océano, abajo la mina, arriba más concreto y entre todo eso la vida. Niños corriendo por pasillos elevados, mujeres tendiendo ropa que nunca terminaba de secarse, hombres volviendo con el cuerpo cubierto de polvo oscuro, luces encendiéndose una tras otra al caer la tarde, radios sonando detrás de puertas delgadas, voces mezclándose con el rugido de las olas. El lugar era un hormiguero humano. Cada escalera conducía a otra escalera, cada corredor a otro corredor, cada ventana a otra pared. No había silencio, nunca. El sonido de los platos, el golpe de los pasos, el murmullo de conversaciones cansadas, la tos, el llanto de un bebé, el eco de una pelota contra el concreto, el viento golpeando los marcos y debajo de todo, como un corazón enfermo, el sonido de la industria. La ciudad vivía comprimida, como si alguien hubiera tomado una vida entera y la hubiera obligado a caber dentro de una caja de piedra. Pero incluso allí hubo cumpleaños. Hubo juegos, hubo escuelas llenas, hubo tiendas, hubo baños públicos, hubo cines. Hubo noches en las que alguien miró por una ventana y creyó, aunque fuera por un momento, que aquel lugar podía ser un hogar. Eso es lo más inquietante. No que Ashima haya sido una ruina, sino que antes fue una ciudad viva. Una ciudad con nombres, con rostros, con risas, con cansancio, con secretos. Hoy, esos nombres se han perdido, pero los pasillos todavía los guardan. Si el viento entra con la fuerza correcta, algo responde. Un eco, una vibración,
Una voz sin cuerpo que parece rebotar entre los muros como si las personas que alguna vez llenaron estos edificios no se hubieran marchado del todo. Solo se hubieran vuelto sonido, pero la verdadera oscuridad de Hashima no estaba en sus habitaciones. No estaba en sus pasillos. No estaba en sus ventanas sin cristal. La verdadera oscuridad estaba abajo. Muy abajo. Bajo los dormitorios, bajo las escuelas, bajo las cocinas, bajo los pies de quienes dormían escuchando al mar. Allí comenzaba el descenso hacia las minas, hacia el carbón, hacia un mundo enterrado bajo el lecho marino. Los túneles se extendían como venas negras bajo el océano. No bajo una montaña, no bajo tierra firme, bajo el agua, bajo el peso inmenso del mar. Cada minero que bajaba sabía algo que el cuerpo nunca olvida. Encima de su cabeza no había cielo, había toneladas de agua, había presión, había oscuridad, había una muerte posible esperando en cada grieta. Imaginen entrar en un ascensor que no sube, solo baja. El aire se vuelve más pesado, la luz se vuelve más débil. El mundo de arriba se reduce a un recuerdo y luego llega el túnel. La lámpara en la frente, la respiración encerrada, el olor a humedad, el sabor metálico del miedo. El carbón se pega a la piel. Entra en las uñas, se mete en la garganta, se queda en los pulmones como una sombra que respira contigo. Cada golpe de herramienta suena demasiado fuerte, cada crujido de la roca detiene el corazón. Porque allá abajo el peligro no necesita anunciarse. Solo aparece un derrumbe, una filtración, una chispa, un error, un segundo. El miedo al colapso no era una idea. Era una presencia, caminaba junto a los mineros, se agachaba con ellos, escuchaba con ellos, esperaba con ellos. La oscuridad total no era como cerrar los ojos, era otra cosa. Era una oscuridad gruesa, viva. Una oscuridad que parecía tener peso. Una oscuridad que podía tocarse y mientras los hombres arrancaban carbón del fondo del mundo, el océano presionaba arriba. Callado, enorme, paciente, como una bestia dormida sobre el techo de la mina. El mar no era paisaje para ellos, era amenaza, era techo, era juez, era tumba suspendida sobre sus cabezas y sin embargo bajaban. Una vez, otra vez, día tras día, porque la ciudad necesitaba carbón, porque las máquinas necesitaban carbón, porque la ambición humana siempre tiene hambre y cuando tiene hambre no escucha el crujido de la piedra, no escucha la respiración de los hombres, no escucha al mar acercándose. Ahora, el acorazado de piedra permanece quieto, pero su quietud no es paz, es abandono, se espera. Es una respiración detenida desde hace décadas. Los edificios se pudren lentamente bajo el cielo. El concreto, que alguna vez pareció invencible, se abre en grietas profundas, las esquinas se deshacen, los techos se vencen. Las escaleras se cubren de polvo, sal y pequeños fragmentos de mundo roto. Hay televisores abandonados en habitaciones vacías, pantallas negras, cajas mudas. Objetos que alguna vez mostraron rostros, noticias, canciones, anuncios, sueños. Ahora solo reflejan sombras en las escuelas, los pupitres siguen allí. Algunos alineados, otros torcidos. Como si una clase hubiera sido interrumpida de pronto. Como si los estudiantes hubieran salido corriendo al escuchar una campana que nunca terminó de sonar. En los salones abandonados, el viento pasa las páginas invisibles de una lección olvidada. La tiza ya no escribe. El pizarrón ya no guarda respuestas. Las ventanas dejan entrar la lluvia y el mar, aunque esté afuera, parece haber encontrado la forma de entrar en cada cosa. Está en el olor, está en las paredes, está en el metal oxidado, está en el frío de las baldosas. El salitre lo cubre todo como una ceniza blanca. Uno puede imaginar el crujido de los cristales rotos bajo los pies. Ese sonido seco, frágil, demasiado humano.
Las puertas golpean cuando el viento cambia, los cables cuelgan como nervios arrancados, las barandas oxidadas tiemblan, los pasillos se alargan en la penumbra y cada ventana vacía parece un ojo abierto hacia la nada. Ashima ya no habla con voces, habla con grietas, con goteras, con escombros, con el silbido del viento atravesando edificios que fueron construidos para resistirlo todo. Pero nada resiste todo, ni el hierro, ni el concreto, ni la memoria. La naturaleza ha vuelto, despacio, sin pedir permiso. Primero llegó el musgo, luego las raíces, después las plantas que crecen donde antes hubo cables, muebles y pasos humanos. Pequeñas hojas aparecen en las fracturas del hormigón, verde contra gris, vida contra ruina. La naturaleza no grita victoria, solo avanza, una grieta a la vez, una pared a la vez, un piso a la vez. El océano golpea desde fuera, la vegetación empuja desde dentro y entre ambos el acorazado de piedra se agrieta. Esa es la lucha eterna de Ashima, el concreto contra el océano, la mano del hombre contra la paciencia del mundo. La ciudad quiso dominar el mar, levantó muros, clavó estructuras, excavó bajo sus aguas, encerró familias en altura y mineros en profundidad. Pero el mar nunca aceptó la derrota, solo esperó. Y ahora cobra su deuda en silencio, con sal, con viento, con humedad, con olas, con tiempo. Hay lugares donde el abandono se siente vacío. Ashima no. Ashima se siente habitada por algo que no tiene forma, no es un fantasma con rostro. No es una figura esperando al final de un pasillo. Es peor. Es presencia. Está en el hueco de las ventanas, en los ascensores detenidos, en los muros ennegrecidos, en los apartamentos donde ya no hay camas, pero todavía queda la forma de la ausencia. Uno puede mirar una cocina destruida e imaginar una mano encendiendo el fuego. Puede mirar una escalera rota e imaginar pasos subiendo al final de una jornada. Puede mirar una escuela vacía e imaginar voces infantiles repitiendo una lección y entonces llega el viento. Frío, húmedo, cargado de sal. Entra por las grietas, pasa por los pasillos, sube por las escaleras, cruza aulas, toca puertas, mueve restos y por un instante parece que el lugar respira otra vez. Pero no es vida. Es memoria. Una memoria deformada por el abandono, una memoria que ya no distingue entre lo que ocurrió y lo que el miedo imagina. El concreto guarda el calor de quienes vivieron allí, aunque ya no quede calor. El hierro guarda la forma de las manos que lo tocaron, aunque esas manos se hayan ido. El aire guarda las voces, aunque ya nadie, eso hacen las ruinas. No olvidan, solo aprenden a repetir de otra manera. Ashima no es solo una ciudad fantasma, no es solo un lugar abandonado, no es solo una curiosidad perdida en el mar. Es una advertencia levantada en concreto. Aquí quedó la ambición humana después de apagarse, quedó la forma de un sueño industrial, quedó el precio del carbón, quedó la vida comprimida entre muros, quedó el miedo enterrado bajo el océano, quedó la prueba de que el hombre puede construir fortalezas, ciudades, túneles y máquinas, pero no puede detener el tiempo. No para siempre. El tiempo entra por las rendijas, el mar entra por las heridas, la naturaleza entra por las grietas y todo lo que parecía eterno empieza a ceder. Primero un muro, luego una ventana, luego una escalera, luego una memoria. El acorazado de piedra que se niega a hundirse sigue allí de pie, roto, vigilado por el océano, pero cada ola le arranca un poco más de silencio, cada tormenta le roba otro fragmento, cada raíz abre una nueva cicatriz y aún así, Ashima permanece. No como victoria,
silencia, como pregunta, como un susurro cubierto de sal. Tal vez eso es lo que más inquieta, no lo que se ve, sino lo que queda detrás de lo visible, el frío del hormigón, el crujido del vidrio, el olor a salitre, el eco de voces que ya no pertenecen a nadie. Y el viento, siempre el viento, entrando por cada ventana vacía, bajando por cada escalera rota, acariciando pupitres, televisores, puertas vencidas y pasillos donde la vida se apagó sin ceremonia. Cuando la ambición humana se apaga, no desaparece. Deja ruinas, deja sombras, deja lugares como Hashima, lugares donde el mar no solo rodea la piedra, la recuerda, la castiga, la llama. Y ahora, frente a este acorazado inmóvil, queda una sola pregunta. Si pudieras caminar por sus pasillos con el salitre en la boca y el concreto frío bajo la mano, ¿te atreverías a escuchar lo que el viento tiene que decir? Y esta es la historia de hoy. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó, ayúdame dejando tu like para seguir creando más historias. Deja tu comentario sobre algo que te gustaría escuchar. Y si crees que a alguien le interesaría escuchar esta historia, compártela. Muchas gracias.